Acuña, quien pues nos traerá un escenario más amplio de lo que ocurre entre israelíes y palestinos. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Brian. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días a ustedes y espero que se encuentren muy bien. Brian, tal vez empecemos un poco a contextualizar qué es exactamente lo que está ocurriendo entre israelíes y palestinos. Sabemos que es una historia bastante larga y que pues requeriríamos muchísimo tiempo para poder contar todo. Sin embargo, un poco, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que están peleando en este momento? ¿Por qué es que luchan? Sí, bueno, en este caso muy específico, que es uno de los tantos conflictos que se han desatado en los últimos 15 años, tal vez el primero de gran envergadura fue el año 2008-2009. Sí me gustaría, digamos, como contextualizar de que en este caso no es, digamos, un conflicto directamente contra todos los palestinos, sino contra una de las facciones, que es el grupo que se autodenomina Grupo de Resistencia Islámica, que es conocido popularmente como el Hamas. El contexto de este propiamente, ¿verdad?, que estamos viendo en estos días, tiene varios componentes. Yo he comentado en otros medios de que técnicamente esto ha sido como una bola de nieve que se ha ido conformando hasta que explota nuevamente un proceso de conflicto, de choque. Primero que nada, bueno, entramos en estos días, vamos cerrando técnicamente en estos días el mes del Ramadán, ¿verdad?, que es el mes más sagrado del Islam. Una de las costumbres es, por lo menos de los árabes israelíes y de los palestinos que viven en la zona de Jerusalén Oriental, de cerrar el ayuno dentro de lo que se llama la explanada de las mezquitas, principalmente la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad?, que está en la zona conocida como la explanada de las mezquitas, o también se le conoce como el Monte del Templo. Hubo algunos choques entre la policía y los palestinos que viven en Jerusalén Oriental por la prohibición de que los palestinos se quedaran en las escalinatas de lo que se llama la Puerta de Damasco, que es una de las puertas de entrada a la ciudad antigua, que da directo a donde está la explanada de las mezquitas, y esto empezó a generar algunos choques, algunos roces. Obviamente, al desatarse estos amagos de violencia, los más afectados han sido pues principalmente los civiles, ¿verdad?, aunque los enfrentamientos obviamente han sido bastante fuertes. Otro tema asociado a esto ha sido la decisión de la Corte israelí de un caso que viene de los años 80 de hacer un desalojo con respecto a unas familias palestinas que estaban ubicadas en Jerusalén Oriental, en un barrio llamado Shai Garrah, que esto se suma, digamos, dentro de los procesos de violencia y genera, digamos, un poco más de amagos. Ahí empezamos a ver amenazas por parte de grupos como el Hamas, que dicen que de seguirse dando este tipo de situaciones, ellos van a empezar a responder de manera violenta. Posteriormente también hubo otro caso ahí, voy a tratar de ir como más rápido para no hacerlo muy confuso. Hubo unos casos de lo que se llamó técnicamente algo así como la intifada del TikTok, donde jóvenes árabes palestinos en la zona de Jerusalén Oriental se grababan abofeteando judíos ortodoxos principalmente en diferentes lugares y lo subían en el TikTok. Esto incentivó o alteró también los ánimos de grupos ultranacionalistas judíos, ¿verdad?, que empezaron a protestar por las calles de Jerusalén gritando muerte a los árabes, ¿verdad? Esto genera choques entre radicales de ambas alas y se involucra a la policía y pues se escala un poco más. Y quizás el último factor acá detonante, que fue el del lunes de la semana anterior, que se conmemoraba el Día de Jerusalén, donde se recuerda la reunificación de la ciudad en el año 1967, después de la Guerra de los 6 días, y una de las costumbres es hacer un desfile con banderas israelíes, ¿verdad?, a través de diferentes barrios, incluyendo el barrio árabe, lo que genera de que los árabes se sientan un tanto ofendidos, y viendo lo caldeado que están las cosas, esto se juntó, ¿verdad?, con choques a lo alto de la explanada de las mezquitas, incluyendo el lanzamiento de fuegos pirotécnicos. Se hizo muy masiva una fotografía de fuego a lo alto de la explanada de las mezquitas, que llevó a grupos como el Hamas a decir que la mezquita de Al-Aqsa está en peligro, ¿verdad? Lo quisieron llevar por otro contexto, y en ese momento el Hamas dio un ultimátum de que si las fuerzas israelíes no se retiraban de la explanada, iban a responder con fuerza. Dieron chance hasta las 6 de la tarde, hora local, y en el momento en el que dieron las 6 exactas, empezaron
con bandadas de cohetes lanzados hacia territorio israelí, el cual fue respondido tanto por el sistema de defensa Cúpula de Hierro como por bombardeos directos en zonas de lanzaderas. Hasta hace pues un par de días ya se contemplaban casi 3.000 cohetes lanzados desde Gaza, ¿verdad? Y ya se había lanzado una operación principalmente aérea contra puntos específicos dentro de la ciudad de Gaza. Obviamente acá el problema principal es la situación de los civiles, ¿verdad? Acá quizás podemos marcar una diferencia entre lo que son civiles israelíes y civiles pues palestinos, en este caso gazatíes, porque la mayoría de las casas dentro de Israel tienen sistemas anticohetes o lo que se llaman bunkers o shelter bombs, ¿verdad? Para poder resguardarse. En el caso de las zonas palestinas, principalmente el norte, donde están ubicados muchas zonas de refugiados, no cuentan, digamos, con este tipo de infraestructura, y a esto se suma de que muchos de los lanzamientos de cohetes, que en este caso mandan los grupos como el Hamas, lo hacen dentro de zonas urbanas, ¿verdad? Dentro de lo que llamamos en el contexto militar de guerras irregulares y guerras en el ambiente urbano, ¿verdad? Lo que genera, por supuesto, en cualquier respuesta militar, genera mayor cantidad de bajas civiles, a pesar de que el ejército israelí siempre manda un aviso antes, lo que se llama el esquema de golpe de techo, ¿verdad? Donde avisan una zona que va a ser pues bombardeada o golpeada, avisan un par de horas antes para que se evacúe la zona y posteriormente se hace la operación. Aún así, digamos, el tema de la dificultad de poder moverse, digamos, dentro de la región, y además, en muchos casos hay que decirlo y queda ya pues señalado en varias oportunidades que el mismo grupo islámico Hamas utiliza a la población como escudos humanos para evitar que hayan bombardeos, o por el otro lado, dentro del contexto de lo que llamamos guerras irregulares, utilizar este tipo de bombardeos para causar daños civiles y utilizarlos dentro de lo que es la propaganda, ¿verdad?, en contra de Israel en este caso. Brian, es interesante y pues me parece muy bien que usted haga esa separación entre lo que es el pueblo palestino y el grupo armado islamista Hamas, que pese a que son palestinos, tienen una forma diferente de ejecutar sus acciones. Incluso durante la historia los palestinos utilizaron mucho los enfrentamientos, lo que se le ha conocido también como las dos intifadas y la guerra de piedras. La forma de defenderse y atacar es muy rudimentaria, si lo pudiéramos decir, y lo que están defendiendo son sus hogares. Ya esto se convierte en un ataque diferente, de control diferente, que surge desde Gaza, y que precisamente quisiera como profundizar también en esto. Israel ha sido un país que en armamento y en defensa ha logrado incluso contra 5 países árabes a la vez en la historia y mucho más. Entonces, un poco, ¿cómo es ese choque para que lo podamos entender nosotros los costarricenses, que no estamos tan familiarizados a enfrentamientos armados ni de este tipo, mucho menos? Las diferencias, aunque jamás se ha ido preparando, y leía por ahí que incluso se producen sus armas dentro de Gaza, pues aún así la diferencia de capacidades entre Israel y el grupo Hamas es abismal. Sí, bueno, quizás de lo que señalas, el que es sumamente interesante mencionar el tema de las intifadas y la diferencia con lo que está ocurriendo actualmente. La intifada del 87, aún la intifada del 87 es muy distinta a la intifada del año 2000. La intifada del 87 es una intifada popular, o sea, es la misma población la que se levanta exigiendo mayor autonomía, ¿verdad? Quizás un poco de la autonomía que se logra regularmente o básicamente después de los acuerdos de Oslo del 93 y el 95, aunque no de la forma en la que se quisiera, por supuesto. La intifada del 2000, a diferencia de la del 87, es una intifada más de facciones. Acá, además del choque contra Israel, empiezan a verse fuertes diferencias entre lo que es las facciones ligadas a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, y su brazo político, que es Al-Fatah, y lo que es el Hamas, ¿verdad? Y las brigadas islamistas palestinas empiezan, digamos, entre ellos mismos a tener diferencias. De hecho, uno de los elementos después de que muere Yasser Arafat en el año 2004 es este choque interno que lleva a la división que tenemos actualmente. Hay que mencionar que Gaza propiamente desde el año 2005 no tiene presencia israelí. Perdón, desde el año 2004 que se da el proceso de salida
y se termina de efectuar en el año 2005 después de una decisión de Ariel Sharon en aquel momento. Lo que se ha ocasionado después de esta división entre Al-Fatah y el Hamas, que dirigen dos sectores completamente distintos, es que desde Gaza se ha intentado escalar, digamos, la violencia a través del uso de cohetes. Inicialmente eran cohetes de casi que de fabricación casera, ¿verdad? Como bien mencionas, y esto es un factor muy interesante porque inicialmente eran como muy hechizos. En este conflicto en el que estamos actualmente, han llegado a mejorar sus capacidades, y no solamente en cuanto a las capacidades balísticas, porque el uso de elementos balísticos son importantes en este tipo de confrontaciones, sino también en cuanto al uso de túneles, por ejemplo. Una de las operaciones más importantes que se ha realizado en los últimos días fue el bombardeo de lo que se apodó el metro, ¿verdad? Que es una estructura de túneles a lo interno de Gaza, donde se utilizan ya sea para intentar infiltrarse en Israel, algunos casos también para el trasiego y contrabando de productos y de armamento a través del Sinaí, de donde se puede explicar de dónde es que sacan también parte de los materiales para poder fabricar este tipo de armamento. Y por el otro lado también reciben financiamiento, por un lado, a través de Qatar, que es quien lo sostiene económicamente, aunque no, digamos, no se supone que utilicen este dinero para estos factores. Y se reveló, la semana anterior salió en MEMRI, que es un think tank que estudia los temas relacionados con el Medio Oriente, un alto mando de la yihad islámica de Gaza, mencionaba de que parte del financiamiento y de la inteligencia la están recibiendo directamente desde Irán. De hecho, uno de los cohetes más fuertes que han logrado enviar, ¿verdad?, con un radio de alcance sumamente alto, es el equivalente al Fajr 5, ¿verdad?, de origen persa. Y han utilizado también lo que se llaman drones suicidas, que estos dentro del factor del conflicto también ingresan dentro de una zona y en un punto específico se estrellan y explotan, ¿verdad? Este tipo de drones no debería sernos nuevos, por lo menos a los que seguimos algunos conflictos a nivel internacional, ya que en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, recientemente efectuada unos meses atrás, Azerbaiyán utilizó este tipo de drones, ¿verdad?, suicidas, que lo que hacen es bombardear puntos específicos. Esto demuestra, digamos, que si bien Israel es el 15º, más o menos, ejército más poderoso del mundo, el Hamas, si bien no tiene una capacidad entre gobiernos regulares de poder ganar una guerra, existen otros factores para poder ganar una guerra. Por eso es que en la actualidad se utiliza mucho la teoría de las guerras híbridas, y esto es un factor de guerra híbrida, donde no se trata necesariamente de ganar en el terreno militar, sino de desmovilizar las posiciones del adversario. ¿Cómo hacen esto? Tratando de generar la mayor cantidad de muertos, ya sea de un lado o del otro, para que empiecen a existir presiones a lo interno del Estado o a la parte externa a través de la comunidad internacional. En el último conflicto, que fue en el año 2014, que fue desastroso porque hubo más de 2.000 muertos del lado palestino, obviamente la opinión internacional fue demasiado fuerte y tuvo que existir un tema de desmovilización. Y en estos 7 años han logrado acumular bastante material bélico para poder lanzar una escalada, y de hecho días atrás dijeron que tenían el suficiente material para poder extender el conflicto durante 6 meses. Entonces se espera que en algunos días haya un alto al fuego, porque Israel está haciendo los esfuerzos por hacer asesinatos específicos de líderes del Hamas, y a través de esta decapitación, que es una de las fórmulas que utilizan algunos ejércitos para tratar de desmovilizar a este tipo de agrupaciones irregulares, hacer de que se replieguen, ¿verdad? Pero aún así, tal vez los próximos bombardeos que vamos a ver van a ser en zonas específicas donde saben que hay guardados material pues de este tipo balístico. Hay que señalar, por supuesto, de que vamos a seguir viendo bajas colaterales a ambos lados, porque además en el propio del lanzamiento que está haciendo Hamas de cohetes de manera indiscriminada, el sistema de defensa de Israel puede interceptar algunos, pero al ser un sistema hecho por seres humanos, es probable también que tenga algún tipo de falla. Y ha pasado así, al punto de que ya casi una decena de israelíes han muerto. Ojo, el tema de la proporcionalidad, que a veces se habla tanto en este tipo de conflictos, no se mide en cantidad de muertos o en cantidad de destrucción, ¿verdad? El tema de la proporcionalidad
se mide sencillamente en una cuestión de tratar de no responder al punto de barrer contra el adversario, ¿verdad? No existe un proporcionómetro para decir hasta aquí tengo que llegar, si me matan 10 yo te mato 10, o sea, eso no funciona de esa manera. Sí, digamos, destacar de que, por ejemplo, en otros tipos de conflictos, en otras zonas cerca acá de la región, se han dado ataques aéreos por parte, por ejemplo, de Rusia contra opositores del gobierno de Siria, cobrándose la vida de por lo menos 200 opositores al régimen de Siria en un solo ataque. Acá, digamos, hubo un ataque indiscriminado y se da este número de bajas. Se trata, digamos, en la medida de lo posible de generar la menor cantidad de bajas civiles. Van a darse bajas civiles porque los explosivos no contemplan quién es civil y quién no lo es, ¿verdad? Y eso quizás es la parte más delicada cuando hablamos de vidas humanas, pero por supuesto tenemos factores todavía adicionales que se añaden al conflicto. Ahora bien, Brian, usted habla y hace una diferenciación entre el grupo Hamas y lo que es el OLP, y precisamente hablaba sobre las formas de ataque o la forma de defensa. Estas dos organizaciones además han tenido una injerencia política importante. Hamas ha venido tomando fuerza en la política también. ¿Cómo viene esto? Además, no solo a reforzar a este grupo islamista, sino también a poner de una manera débil la postura de los palestinos en términos general y el dominio y control de Palestina, teniendo ya mayor injerencia incluso el grupo Hamas. Elki, la pregunta me parece espectacular, maravillosa, porque fue un factor que se me escapó cuando empecé a hacer el contexto. A finales de abril, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas, que es del partido Al-Fatah, decidió suspender las elecciones legislativas palestinas. Esto también jamás había advertido de que si se daba eventualmente una suspensión de las elecciones, ellos iban a decidir atacar o causar un polvorín. Bueno, el polvorín lo estamos viendo ahora, obviamente no es el único factor, pero ellos aprovecharon de esto para caldear los ánimos. En estas elecciones pues, legislativas, el Hamas tenía todas las posibilidades de que su lista de partido, que se llamaba algo así, Nuestra Promesa de Jerusalén, una cosa así se llamaba la lista que estaba promoviendo el Hamas, tenía muchas posibilidades de ganar en estas elecciones legislativas. Y si no era directamente el Hamas, había otro partido en el cual estaban asociados tanto el sobrino del desaparecido líder palestino Yasser Arafat y uno del clan Barghouti, que está en la cárcel en estos momentos en Israel, uno apoyado, digamos, del clan Barghouti, estaban postulados para una lista opositora, también dentro de Al-Fatah, para entrar en el Parlamento. Por el otro lado, había una tercera lista, que esta es promocionada por Mohamed Dahlan, que es un líder palestino disidente que vive en estos momentos en países del Golfo, que los apoyaba, y eventualmente esto iba a dar al pie de que se sacara del poder a la Autoridad Nacional, al-Fatah de Mahmoud Abbas, que en estos momentos son los que gobiernan la Autoridad Nacional Palestina. Evidentemente, cuando uno ejerce el poder, y principalmente en este tipo de liderazgos, la idea es que no se ceda el poder de ninguna manera, y mucho menos contra opositores. Entonces, de alguna manera, como bien mencionas, uno de los factores importantes de destacar, que cuesta un poco que alguien lo mencione, así como vos lo has mencionado, es esta división interna, ¿verdad?, palestina, que ocasionalmente también le mete un poco más de llama. Era evidente de que si se llegaba a elecciones legislativas y después elecciones presidenciales, el Hamas, así como lo hizo en el año 2006, hubiera ganado. La Autoridad Nacional Palestina actual, a las manos de Mahmoud Abbas, es acusada en muchos casos de ser corrupta, de ser autocomplaciente también, y de mantener una situación muy tibia con respecto al conflicto con los israelíes, y que no se avanza. Entonces, si bien podríamos pensar de que a nivel externo la llegada del Hamas sería un problema, pues a nivel interno por lo menos sentirían de que habría un poco más de fuerza, y por eso quizás tenía muchos más apoyos. Si no hubiera sido el Hamas, hubiera sido otra lista de Al-Fatah apoyada por otros grupos palestinos, y definitivamente que este factor también es sustancial y elemental para poder entender lo que está ocurriendo actualmente. Y dentro del plano electoral, recordemos que también del otro lado, en Israel, acaban de pasar las cuartas elecciones, que no se contempla que se pueda llegar a una coalición para formar gobierno y se llegue a una quinta elección. Quizás esto es un factor un poco más externo y que podría eventualmente cambiar un poco el tema de las coaliciones,
pero también el factor electoral en Israel puede meter presión para algunos tipos de respuestas que se estén dando en estos momentos en el plano militar. Ahora que usted menciona precisamente el aspecto político en Israel también, a pesar de que han podido tener la fuerza y para el choque, porque además viene Israel y Hamas se han estado preparando muy bien para este tipo de eventos, sí se han debilitado ambos. Yo le hablaba antes en la pregunta anterior de Palestina, pero Israel también. Y bueno, un poco lo que está sucediendo en este momento le ha permitido a Netanyahu mantenerse en el control, porque los otros quizás no se sientan con la experiencia para poder sostener esto que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, también Netanyahu ha sido muy debilitado, tanto por los escándalos de corrupción como también por la oposición que está tomando muchísima fuerza. O sea que en este momento también tanto Israel como Palestina están viviendo choques a lo interno que pueden debilitar las cosas. Sí, en el caso de Netanyahu, quizás la ventaja que le precede es que desde el año 2009 es el líder más reconocido dentro del país. Puede ser del gusto o no de cualquiera de los que nos estén viendo, ¿verdad? Personalmente no soy fan de Netanyahu, ¿verdad? Yo soy un poco más fan de grupos más hacia el centro y la izquierda, tipo Partido Laborista, que ha tenido muchas debilidades en los últimos años, pero definitivamente lo que quizás le favorece a Netanyahu es que al ser un tipo de animal político, ¿verdad? Se ha logrado pues permanecer dentro del poder y la oposición no ha tenido la capacidad de poder tener un líder que realmente los pueda colocar en este punto. Anteriormente, digamos, a estas elecciones se escuchaba el partido Cajol Labán, azul y blanco, que es directamente de Benny Gantz, ¿verdad? Se pensaba de que Benny Gantz podía asumir este rol, ¿verdad? Se le ocurre hacer una coalición con Netanyahu, planteando eventualmente 2 años de gobierno como primer ministro uno y los otros 2 años Benny Gantz. Al final no se llega a estos 4 años. En Israel últimamente esto pasa mucho. Y esto demuestra que no hay otra figura, digamos, como Netanyahu en estos momentos que pueda tener esa misma fuerza. Y este tipo de eventos lo hacen quizás salir un poco más fortalecido, porque si bien, dependiendo obviamente de la respuesta que tenga, si bien en estos momentos no hay una coalición firme, es posible de que si esto resulta en todo su entorno de manera positiva, tanto interno como exteriormente, porque también hay presiones externas, eventualmente si se llega a una quinta elección, puede que Netanyahu sume muchos más votos de los que tiene actualmente y pueda finalmente crear una coalición más o menos estable para intentar prolongarse por lo menos hasta las próximas elecciones en un par de años de nuevo. Brian, por último, tal vez me gustaría cerrar hablando un poco sobre la comunidad internacional, que es otro de los aspectos que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de este conflicto. Vemos cómo incluso algunos de los países árabes han ido mejorando sus relaciones con Israel y ya no van a participar de estos choques o no financiarán a los palestinos en eventuales enfrentamientos todavía más armados y menos si se trata de Hamas. Tal vez usted ahora mencionaba a Irán, que es uno de los pocos países que se ha mantenido con ese aporte. Ok, acá en cuanto a la comunidad internacional, obviamente quieres enfocarlo un poco más hacia los países de la región. Sí hay, digamos, como fuertes diferencias. Se mete mucha presión desde Jordania porque un alto porcentaje de su población migrante son de origen palestino, entonces ellos meten una presión, pero desde el punto de vista político. Egipto, por otro lado, es siempre intermediario y ha llamado cese de hostilidades. Israel en estos momentos no escucha, digamos, a Egipto en este punto porque quieren debilitar lo más que puedan al Hamas. Ojo, en esto me apego mucho a lo que han dicho otros analistas que he leído y que he podido escuchar en estos días, de que la intención de Israel no es destruir por completo al Hamas, sino simplemente debilitarlo en las posiciones de beligerancia que tienen en estos momentos, porque hay grupos todavía mucho más beligerantes o mucho más violentos que están por debajo del Hamas dentro de la franja, ¿verdad? Porque ahí hay toda una división política y social bastante interesante que nos llevaría pues varios ratos poder explicarlo. Está el rol de los países del Golfo, que si bien pues hacen una crítica contra Israel por el tema y principalmente aquellos que firmaron el acuerdo de Abraham, no es tan categórico, ¿verdad? También critican y señalan al Hamas así puntualmente como responsable de la actual escalada y los critican también por el lanzamiento de cohetes
contra zonas civiles que anteriormente no lo hacían, ¿verdad? Mantenían un silencio ahí un poco más, pues, más escandaloso, digamos de alguna forma. Quizás dos países importantes de la dinámica del Medio Oriente que están dentro de este conflicto involucrados, el caso de Irán, que bien ya lo mencioné, y su apoyo, ¿verdad? Y su trato para tratar de abrir varios frentes, ¿verdad? Recordemos que Irán además tiene al Hezbollah en el sur del Líbano y han lanzado también cohetes desde regiones sirias contra Israel para ver cuántos frentes al mismo tiempo puedan abrir tratando de atomizar el poderío israelí. Hasta el momento, pues, solamente se mantiene activo este frente sur que está en Gaza. Por el otro lado, y por último, está el caso de la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, que Erdogan quiere convertirse en un líder del mundo islámico. Además, tanto Turquía como Qatar son los propulsores ideológicos de los hermanos musulmanes en la actualidad, ¿verdad? Que es el grupo que nace en Egipto, se extiende por todo el Medio Oriente, y el Hamas es una sucursal de los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza. Entonces, Turquía quiere asumir como ese rol de liderazgo, hipócritamente critica a Israel, y digo hipócritamente porque mientras critica a Israel, es uno de los países que más hace intercambio comercial con los israelíes a través de los años, y por el otro lado, pues el resto de la comunidad internacional ahí se va manifestando, pero con respecto a la región, quizás esos son como los factores más importantes. Hay que ver la respuesta puntual de líderes como Rusia o como Estados Unidos, el caso de la Unión Europea, que por lo menos hubo dos casos importantes, que son el de Alemania y Francia, que se manifestaron contra los ataques con cohetes por parte del Hamas la semana anterior. Y el caso de Estados Unidos, bueno, Biden, ¿verdad?, que ha tenido una posición quizás un poco más alejada de lo que tuvo Trump en su momento, pero que sí ha mantenido su posición a favor de Israel. Y el caso de Rusia, que es probable que en estos días escuchemos algún tipo de manifestación. Rusia, dentro del Medio Oriente, siendo el líder actual de la región, ha tratado de abrir todos los canales de conversación con todos los actores. Israel es uno de esos actores con los que Putin directamente habla, ¿verdad? El caso de Netanyahu, que se ha movido varias veces hacia Moscú y ha permitido también de que se suavice un poco las tensiones entre israelíes y sirios. Es probable que si intervienen sea en aras de tratar de bajarle un poco las tensiones que está en la actualidad. Y creo que eso, a grandes rasgos, sería lo que te puedo comentar. Perfecto, Brian. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias, Brian, nuevamente. Y la juventud colombiana no deja las calles. Ya este martes suman 20 días de protestas.